Abel, tomás una aventura, te embarcaste en una aventura de descubrir y desentrañar los pasos de Hitler, Adolf Hitler, en la Argentina y encontrás el lugar, el libro es directamente La tumba de Hitler. Bueno, yo escribí 13 libros con este tema Ujú. y que se menciona es el último, ¿no? Precisamente el último en relación a la última etapa de la vida de Hitler en el exilio. Tomás un testimonio, muchos testimonios, entre ellos la ex primera dama de el Paraguay, la mujer de Alfredo Stroessner, que está viva y la pudiste entrevistar trayendo una tesis, confirmando o, bueno, proponiendo una tesis nueva. Contanos de qué te dijo. Sí, básicamente hay un plan de escape de Hitler, un plan B, cuando está terminando la guerra, y eso significó que miles de nazis salieran hacia Occidente y Hitler y su mujer, Eva Braun, hacia la Argentina, en particular hacia la ciudad donde yo estoy viviendo, desde donde te estoy hablando, que es San Carlos de Bariloche. Ahora bien, en 1955, cuando se produce el golpe que derroca al presidente Perón, los nazis pierden esa protección y en su mayoría migran hacia Paraguay, bajo protección de Stroessner. Esto incluye al mismísimo Hitler, ¿no? Hay que decir que Siempre. también en una cañonera paraguaya estuvo principalmente o primariamente también exiliado el propio Perón. Había se ve una liazón entre Argentina y Paraguay, los liderazgos de Perón y el oportuno presidente paraguayo, que hace de salvoconducto para los nazis que estaban en Argentina. Sí, sí, esto es así. Ahora, si uno agarra el mapa geopolítico en los años 50, prácticamente todos los gobiernos de la región son gobiernos militares de derecha, que trabajan en sintonía, y todos esos gobiernos, bajo un paraguas de Washington, están amparando a los nazis. Digo un paraguas de Washington porque los nazis migraron hacia Occidente en el marco de un acuerdo con los nazis, un acuerdo táctico, Claro. pensando en la Guerra Fría, ¿no? O sea, se Se acababa quedaron la Segunda igualmente, Guerra. hay que decir que también los estadounidenses se quedaron con lo mejor que tenían los alemanes, que eran los científicos. De ahí todos los desarrollos tecnológicos que impulsaron y el tema espacial y todo lo demás está lleno de ex jerarcas nazis en la ciencia. Estados Unidos es el país que más nazis recibió al final de la guerra. Hablamos de científicos, de técnicos, de expertos en guerra bacteriológica, en guerra química, en misilística, en todas las cuestiones relacionadas a la industria bélica y también criminales de guerra, ¿no? El caso del jefe de la Gestapo, Heinrich Müller, quien trabajó para la CIA, entre otros personajes de renombre. Así que bueno, esto era una cuestión estratégica, pero no obedece lo que le dice Estados Unidos, que es recibir a los nazis y trabajar codo a codo en la lucha contra el comunismo. En ese marco es esa recepción masiva de los nazis, no solamente de las personas, sino también de las empresas que habían trabajado para Adolf Hitler, los grandes holdings alemanes, que también van a ser evacuadas hacia Occidente. Europa estaba destruida, así que era un tema, por un lado, físico de contexto y además de carencia de mercado, ¿no? Esas empresas además necesitaban una salvaguarda, no fuera cosa que, por ejemplo, Siemens se mudara, qué sé yo, a Brasil, con una planta para 10.000 empleados, y que Brasil ganara el comunismo. Entonces, ese esfuerzo que hacían, ese esfuerzo entre comillas de migración de capital hacia Brasil, terminara en la nada. Entonces, bueno, la garantía para esas grandes empresas era precisamente instalar dictaduras militares de derecha que garantizaran, teniendo como asesores a los mismos nazis,
que el comunismo no triunfara en esos países. Bueno, ese es el contexto general de los años 50, cuando Perón le pide a Stroessner que dé amparo o refugio a Adolf Hitler y los nazis. Esto lo cuenta un profesor de historia de Paraguay, que precisamente tenía una relación de parentesco con Stroessner, y es muy, muy claro con su explicación cuando Stroessner le cuenta a él, ¿no? Y todo esto que termino de contar, bueno, precisamente como vos decías, me lo confirma la viuda de Stroessner, que está viva. Abel, quería preguntarte, porque acá en el año 60 el Mossad captura a Adolf Eichmann y se lo lleva a Israel para juzgarlo. En el mismo momento Mengele escapa, que también estaba en Argentina, escapa a Brasil. Y preguntarte qué pasó, por qué el Mossad, sabiendo o teniendo a lo mejor datos de que pudiera estar Hitler, no lo fueron a capturar como ocurrió con Eichmann, siendo Hitler más, digamos, la figura más importante, digamos, para llevar. Bueno, precisamente por eso, porque era la figura más importante, y esto implicaba una serie de pactos internacionales que implicaban también al Mossad. Todos sabían, todos estaban de acuerdo. Los nazis capturados, la verdad que eran nazis que ya eran personas ancianas y estaban fuera del circuito de actividad o de trabajo específico que tenían para la Guerra Fría. Y, por ejemplo, el caso de Eichmann, el Mossad sabía que Eichmann estaba en Argentina desde los años 50. Esto lo sabía el Mossad y lo sabía el servicio secreto alemán y lo sabía la CIA. Pero bueno, se decidió hacer el show de la captura más hacia su ancianidad, por decirlo de algún modo. Así que la respuesta es que había una serie de tramas y de pactos que alcanzaban a Adolf Hitler. Es decir, vos decís que el Mossad estaba en conocimiento y decidió pactar en ese momento con los gobiernos de estos países para no tocarlo. Sí, el acuerdo entre los nazis y los líderes sionistas con Hitler data de los años 30, cuando Hitler accede al poder. Yo lo detallo esto en un libro que se llama Los secretos de Hitler, y es un acuerdo documentado, digamos, no es un acuerdo que uno presume. Uh-huh. Hay un gran documento firmado que implicaba principalmente el traslado de miles de judíos alemanes a Palestina, financiados por Hitler, ¿no? El proyecto de traslado de lo que va a ser las bases del Estado de Israel es financiado por el Banco Alemán durante el gobierno de Adolf Hitler. Eso implicó, bueno, ¿saben quién era el coordinador de ese proyecto? ¿Quién? Adolf Eichmann. Ah, mira, la primera vez que escucho Eichmann esto. era el hombre que se reunía con los líderes sionistas, el hombre que viajaba permanentemente a Palestina para ver el desarrollo urbano de lo que va a ser el Estado de Israel. Y para ese entonces, que estamos hablando ya cuando está empezando la Segunda Guerra Mundial, 38-39, los grupos extremistas sionistas pelean a favor de Hitler contra Gran Bretaña. Eso va a ocurrir durante toda la guerra, porque en realidad quienes se oponían a la creación del Estado de Israel eran los británicos, especialmente Churchill, porque no quería que fueran judíos a un protectorado árabe británico, ¿no? Esa era una zona de ocupación británica, y la oposición mayor era de Churchill. Entonces estos grupos extremistas durante la guerra tenían objetivos estratégicos británicos, como grupos extremistas independientes, entre comillas. ¿Qué tesis trabajas? Y agrego un dato más para cerrar la idea. Cuando se crea el Mossad, contrata a criminales nazis, esto está muy acreditado también, para pelear contra los árabes. O sea, mientras se decía que estaban buscando a fulanito, fulanito estaba trabajando para el Mossad. Esto lo reconoce el jefe del Mossad hacia los años 60, diciendo, bueno, nadie va a desconfiar de fulanito,
porque era nazi, y nadie iba a pensar que fulanito estaba trabajando para nosotros. ¿Sabes que hemos conversado acá en Radio Buenos Aires, justamente aquí en el semáforo, con Ariel Helblum, que es el director del Centro Simón Wiesenthal, un centro que ha estudiado mucho el tema de los nazis en el mundo, y él nos decía, contrariamente a lo que vos estás contando, que Hitler murió y se suicidó, que era algo muy normal durante el nazismo, suicidarse en el búnker junto con Eva Braun, digamos. ¿Qué podés decirnos de esto? De esta diferencia, digamos, en la investigación. Sí. No, digo lo que dije antes. Hay un encubrimiento a nivel internacional. Acá no se trata de opinar con creencias, digamos, las creencias son para la ideología, para la religión, para la filosofía, pero no para las investigaciones o para las pericias detectivescas, digamos, ¿no? Uno tiene que aportar pruebas. Y la verdad que las pruebas están muy, muy a la vista. En este libro que mencionan, La tumba de Hitler, la primera parte se dedica precisamente a eso, a demostrar cómo fue la farsa del suicidio de Hitler y cómo al día de hoy no hay ninguna evidencia que demuestre lo contrario. Abel, Bob Baer, que fue un ex agente de la CIA, que hoy tiene un poco más de 70 años creo, trabajó durante poco más de 20 años en esta central, y un poco sus opiniones impulsaron tu teoría. ¿Esto es así? Sí, básicamente todo lo que tiene que ver especialmente con Argentina, con Paraguay, es información, bueno, que he conseguido a través de años. Yo empecé con esto en 1994 a partir del caso del capitán Erich Priebke, que vivía en Bariloche y fue extraditado a Italia para ser juzgado y condenado por crímenes de guerra. Y a partir de ahí, bueno, es mi investigación, especialmente con testigos, ¿no? Con testigos directos, y con documentos, con fotos, cartas privadas, hay mucha información privada, que es todo esto es muy concluyente, muy, muy concluyente. Sí. Perdón, ¿tenías algún concepto más para contar? No, eso para redondear la pregunta de este tipo de producciones, cuando aluden o se refieren a Argentina, sí, es información inicialmente que he obtenido en este marco de investigación. Hay una foto muy icónica, ubicamos a los oyentes, de la Segunda Guerra Mundial, que es la foto de Churchill, Roosevelt y Lenin, ambos tres juntos, reunidos, una foto en blanco y negro, en lo que se llama la cumbre, se dio a llamar la cumbre de Yalta, donde básicamente hay un acuerdo entre los gobiernos de intervención norteamericana y por dónde atacar la Unión Soviética en ese momento al mando de Lenin. ¿Qué tesis tenés respecto de ese acuerdo? ¿Hay alguna documentación que no está en el saber popular, que por lo menos, o saber popular oficial, quiero decir, que vos estés manejando y haya sido quizás también una teoría consolidada con su documentación paralela a este acuerdo? Respecto de este acuerdo. Sí, en principio el ruso, digamos, no es Lenin, sino Stalin, perdón, de Stalin, había muerto. Lo que va a ocurrir en la etapa final de la guerra es que se consolida el acuerdo entre los nazis y los norteamericanos en desconocimiento de Stalin. O sea, Stalin no conoce lo presume, tiene datos de su inteligencia, pero es a espaldas de Stalin. Los últimos meses de la guerra, la negociación de Hitler se va a dar, pero principalmente a partir de la muerte de Roosevelt. Roosevelt era el presidente de Estados Unidos que no quería ese acuerdo, bajo ningún concepto. Pero muere ya hacia las últimas semanas, y Truman sí acepta el acuerdo, porque era de un ala más de derecha, más cercana ideológicamente a los nazis, y básicamente porque hay un ofrecimiento de tecnología de punta, de divisas y de hombres que, de no aceptar Estados Unidos, pasaban
a ser capital de los soviéticos, ¿no? ¿Vinieron en submarinos es, desde entonces? Se habla mucho de los submarinos rusos, hay una importante cantidad hundidos en las costas en la costa atlántica frente a San Clemente Submarinos de nazis. Tuyú. Sí. No rusos. Vinieron no rusos, No. Nazis. Los submarinos nazis, perdón. Llegaron acá por esa vía, por barcos. ¿Cómo llegaron acá? Sí, redondeando la respuesta anterior, Perdón, es la ansiedad. de esos acuerdos entre las potencias aliadas, lo que va a pasar en esa etapa final es que, contrariamente a lo esperado por todos, el general Eisenhower, que era el jefe de Estado Mayor Conjunto, personalmente le habla a Stalin y le dice: entren ustedes a Berlín. Cuando técnicamente era más rápido, y por una cuestión de cercanía y de avance estadounidense, lo lógico era que llegara primero Estados Unidos. Y le dice a los rusos: entren ustedes. Esto genera la única crisis entre Gran Bretaña y Estados Unidos, porque Churchill se pone loco cuando dice: ¿cómo? Eisenhower pactó por las suyas. Bueno, ese era el comienzo del acuerdo, que entraran los rusos, y toda responsabilidad de lo que ocurriera en Berlín, incluyendo el escape de Hitler, iba a ser responsabilidad de los rusos. Mientras los rusos combaten con miles de muertos en Berlín, porque fue una carnicería, Eisenhower con sus tropas está evacuando el tesoro oficial del Tercer Reich, que estaba escondido en una mina de sal, inventariado, 8.554 barras de oro, además de alhajas, joyas, documentación, etcétera, hacia los Estados Unidos en el marco de ese acuerdo. Posteriormente va a salir un submarino hacia Estados Unidos con 500 kilos de uranio enriquecido, con todos los desarrollos tecnológicos relacionados a la bomba atómica, con científicos y tecnología de punta. Eso hacia Estados Unidos. Hacia Argentina, una gran cantidad de submarinos, una flota de submarinos, previo acuerdo con Estados Unidos para que sea liberada la zona del Atlántico, que no haya ningún tipo de protección del Atlántico. Hay que decir que cuando está terminando la guerra, Estados Unidos tiene el control del mar y del aire, ¿no? Era imposible que una flota de submarinos alemanes viajara hacia Argentina. Desde Alemania sin Argentina, conocimiento claro, de los norteamericanos. ¿Y dónde se reabastecieron esos submarinos? Bueno, había submarinos que tenían transoceánicos que podían navegar prácticamente ¿En el 45? sin necesidad de abastecimiento. ¿En el 45? Sí. Los clase 9, sobre todo, clase 21, eran prácticamente autónomos. Tenían un gran desarrollo, eran prácticamente, no necesitaban autoabastecerse. E igual tenían distintas formas de abastecimiento, por ejemplo en Islas Canarias, o con barcos cisternas. Pero, por ejemplo, hay dos que se rinden en Mar del Plata, oficialmente. Bueno, uno de ellos tenía el tanque casi lleno, más de la mitad del tanque. Se habrá o sea que sí reabastecido había en Brasil. sido, sí se había reabastecido. Vibrante la tesis que defendés en estos libros, de una serie, insistimos, de 13. Estamos hablando con Abel Basti, periodista, escritor argentino, vive en Bariloche, el refugio nazi por excelencia en la Argentina. Escribió de nuevo más de 13 libros, el último hace 2 meses, ¿no? Publicado, un mes. La tumba de Hitler. Hace poquito. La tumba de Hitler hace poquito. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo encontrarnos con la colección tuya de libros? No, bueno, los libros son de Editorial Planeta, están en las librerías, son estos sitios web que actualmente son tan utilizados para comprar libros.
Yo lo que tengo mucha más información y que es gratis es en mi canal de YouTube, donde voy a mi nombre el canal, donde voy subiendo estos reportajes a testigos. Ujú. El último es precisamente relacionado a la tripulación de un submarino que llegó a Necochea, que por suerte gente que todavía está viva y lo puede contar. Este hombre tiene 95 años de edad, y su abuela fue quien dio refugio a 5 de esos tripulantes en su casa. Él tenía 14, 15 años, así que se acuerda perfectamente de la tripulación, de los uniformes, de esta gente que vivió ahí un corto plazo, pero suficiente como para que él los haya visto y para que hoy lo pueda contar. Entonces, ese tipo de testimonios yo los pongo en mi canal de YouTube. Entonces, Abel Basti, así te buscamos en YouTube y te damos seguir, te damos like a cada una de tus publicaciones. Muchísimas gracias, Abel. Siempre es un placer conversar con vos. Que tengas buen día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.